Brown Sugar. Es el video hoy en Rolling Stones Records. Versión inédita. Allí grabado en Alabama, Muscle Shoals, algo así, nombre de los estudios. Diferentes solos de guitarra, diferentes letras por momentos. Sobre todo el comienzo. Yo. ¿Qué hace? Brrr. Te estoy dando tiempo para que te suscribas a Rolling Stones Records. Hoy Brown Sugar. ¿Por qué los Stones este himno lo sacaron del repertorio en vivo? ¿Por qué en la gira 2021-2022 no estuvo más? ¿De qué habla la letra? Algunos simples. Algo de su historia. Algo del por qué no la incluyeron más, al menos por ahora, en la gira de los Stones. ¿No podrían cambiarle la letra? Como ya hicieron en alguna oportunidad, en algún país, y podría salir tranquilamente en vivo, cambiarle la letra y la parte melódica que congenie, que Mick Jagger es súper hábil para eso, y podría estar en vivo igual la canción. ¿Por qué retirarla directamente? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bienvenidos al canal, y antes de empezar quiero agradecer primero por haber superado los 2000 suscriptores el canal, ya casi 2100. Primero por la gran cantidad de horas de visualización que tiene el canal y que hemos cumplido un objetivo que era tratar de cumplir los requisitos de YouTube, de tener un contenido propio, que nada tenga que ver con derechos de autor. Por eso alguno cree que ¿por qué no pasás canciones o videos? ¿O por qué no dejas X canción? Porque YouTube no te lo permite, porque hay restricciones, hay derechos de autor. Entonces, hemos cumplido ya el objetivo de llegar a la cantidad de horas públicas, la cantidad de visualizaciones y de suscriptores que YouTube te permite. Y aquellos que quieran acompañarme pueden sumarse como miembros del canal. También en los estrenos de los videos hay como un super chat donde se puede allí colaborar 20 pesos argentinos, creo, de ahí en adelante. Pero lo de los miembros del canal es fundamental porque vamos a hacer algo similar a lo que hacemos con los programas de radio, donde a los miembros del canal podemos enviarles las discografías o los álbumes o las películas o los videos que ustedes nos soliciten relacionados a Rolling Stone y a todo el planeta Rolling Stones y de otros grupos también. Así que los invito a sumarse a este canal y gracias de nuevo por permitirme cumplir este objetivo personal, que en definitiva es una aventura esto de compartir la pasión por los Rolling Stones, que cada vez nos está dejando más amigos, al menos de manera virtual, a través de YouTube, y muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hablemos de Brown Sugar entonces. Vamos a empezar mostrando ¿cuál? Vamos a mostrar Brown Sugar. Hoy les voy a mostrar una buena cantidad de los simples de Brown Sugar que tengo por acá, incluido nuestro azúcar marrón argentino. Pero antes que todo eso, voy con algo de historia. Hoy, mira, por primera vez, hice una mini producción para un video. ¿Por qué los Stones retiraron Brown Sugar de su listado de canciones de la gira 2021 y 2022? Keith Richards, ¿qué dijo? ¿Qué dijo en la etapa de la pandemia allí? ¿No se han dado cuenta de que esa canción Brown Sugar trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla, o sea que no salga más. Por ahora no quiero meterme en líos con todo eso, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira. Eso en 2021 finalmente no pasó, en 2022
tampoco pasó. ¿Qué dijo Mick Jagger? Siempre very diplomatic, Mick, muy diplomático al respecto. Hemos tocado Brown Sugar en todos nuestros conciertos desde 1970 y yo agrego que son más de 1300 conciertos que los Stones interpretaron Brown Sugar allí en los estadios. Y a veces decimos, vamos a quitar a Brown Sugar y ver qué pasa. Brown Sugar siempre ha sido también una de las canciones más controvertidas de los Rolling Stones. Su letra reúne un cúmulo de imágenes polémicas al referirse a la esclavitud, la violación, el machismo, la violencia y las drogas. De hecho, la letra alude de manera directa a la tortura y la esclavización sexual a la que fueron sometidas las mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón. La letra que dice, espero que YouTube no nos censure todo esto que estoy diciendo: barcos de negros en la Costa de Oro con destino a los campos de algodón, vendidos en el mercado en la ciudad de Nueva Orleans. Viejos traficantes de esclavos con cicatrices saben que lo están haciendo bien. Escúchalos azotando a las mujeres en torno a la medianoche. Fuerte, fuerte letra en su momento. Y Jagger, ¿qué dijo por ejemplo Jagger en 1995 en la revista Rolling Stones? Solo Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción. Es un revoltijo de todas las cosas desagradables a la vez. No lo pensé en ese momento. Ahora no volvería a escribir nunca esa canción porque probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría, oh Dios, no puedo, tengo que parar, no puedo escribir cosas tan brutas como esa. Jagger ya censuró el título de la composición, que hace referencia a lo que era la maqueta de trabajo. Recordemos que era Black Pussy, justamente la maqueta de trabajo, como se llamaba originalmente cuando estaban trabajando sobre Brown Sugar. Y también hay discrepancias en cómo fue compuesta. Jagger dice que se inspiró en una de sus novias de entonces, supuestamente esto, la cantante Marsha Hunt, y siempre ha dicho que fue escrita durante su estancia en Australia, en el 69, cuando estaba rodando la película Ned Kelly. Sin embargo, Richards dice que Jagger inventó y escribió la letra el mismo día de la grabación en los estudios Muscle Shoals en Alabama. Bueno, por eso justamente la canción se autocensuraron los Stones por hablar de la esclavitud y el tema de las razas y cosas que nunca estuvieron bien en esa letra, pero tal vez creo yo, como fan, haber asistido a un show, más los miles y miles que asistieron en 2021 y 2022, y muchos que habrán asistido, que están viendo este video, y bueno, podrían haber cambiado la letra. Sobre todo son la primera parte de la canción. Es que arranca ya potente. Arranca prácticamente con eso, justamente la letra de la canción, pero la podrían haber cambiado, ¿no? Creo yo. Bueno, voy a mostrar el Brown Sugar original, el de Estados Unidos, el simple, así. Así, este tiene, como viste en la portada, ¿no? Así amarillo, Brown Sugar y Beach, proveniente del álbum Sticky Fingers, dice acá, que nos está acompañando ahí atrás, proveniente del álbum Sticky Fingers. En 1984, para lo que fue la publicación del álbum Rewind, del compilado, volvió a salir como simple oficial de los Stones, nuevamente con Brown Sugar y con Beach y con esta portada. Pero así es el disco. Brown Sugar y Beach, así, azul. Después tenemos esto, que fue un EP. Recordamos que Let It Rock fue una canción que ingresó en el Sticky Finger español en reemplazo de Sister Morphine. Let It Rock grabado en la Universidad de Leeds, allí en el 71. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, salió como un EP. Brown Sugar, Beach, Let It Rock. Las tres, con esta contraportada del Sticky Fingers. Y así, y acá tienen el lado A Brown Sugar y en el lado B Beach y Let It Rock. Eso por este lado. Después tengo algunos por acá. Me la voy a mostrar bien cerca azúcar marrón, Brown Sugar. Y del otro lado, para que no nos censure nadie, muestra nada más la traducción argentina. Bueno, no creo que sea una palabra tan grave esa.
La traducción obviamente de Beach. Acá tengo otro argentino. Acá tengo algunos que fueron saliendo con el transcurso de los años. Así, Brown Sugar y Beach. Lo dejo por acá. Por acá tengo otro más. Diferentes ediciones. Brown Sugar allí y nuevamente Beach por acá. Vamos a leer otro poco. Vamos a mostrar en Gran Bretaña cómo salió, el que mostraba recién, como una especie de EP con las 3 canciones. Tuvo una reedición también hace un tiempo en alguno de los box sets. Acá muestra también lo que es el Brown Sugar de Rewind, ahí abajo. Y después algunos otros simples también, cómo se fueron editando. En materia de CD, Brown Sugar, así y así. Este tiene es como el EP en CD con las 3 canciones y el histórico Brown Sugar así. La particularidad también que tanto Allen Klein con su infame ABKCO y los propios Rolling Stones con Rolling Stone Records son copropietarios de la canción. Esa canción y Wild Horses insólitamente son copropietarios. La escribieron Jagger Richards, pero la grabaron por primera vez en 1969 allí en Alabama, en los estudios ya mencionados, lo mismo que Wild Horses, y la canción entonces también pertenece a ABKCO, pero como ellos recién la publican oficialmente en Sticky Fingers en el 71, en abril del 71, cuando ya era Rolling Stones Records el sello que la publicó, o sea, el sello de los Stones, por eso son copropietarios de la canción, de Brown Sugar y el caso también de Wild Horses. Y el caso de You Got the Move, que también se grabó allí en Alabama, me parece que no, al ser una canción de otro artista, me parece que al no ser una canción propia. Bueno, quería compartir un poco de este Brown Sugar con todos ustedes y tal vez que me dejes en la caja de comentarios si te gustaría volver a escucharla en vivo, imagino que sí, y si no estaría bueno que tal vez le cambien la letra acorde a los estándares actuales, acorde a que es una letra no conveniente para estos tiempos, sexista, racista, misógina, etc. Entonces, si cambian la letra en alguna parte, el fan estaría encantado de escucharlo. Esos riffs es como cuando viene la catarata de hits a lo último y está Start Me Up, Satisfaction, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y todos esos clásicos. Falta Brown Sugar, como que falta o no. El público que le encanta aparte cuando la interpretan en vivo. Gracias por ver este video sobre Brown Sugar, gracias de nuevo por compartir todo este material, activar las notificaciones, compartir si querés todo este contenido para que nos ayude a que este canal siga creciendo un poquito más. Ya podés ser miembro de este canal, aparte de suscribirte, que es siempre de manera gratuita, también hay una opción que dice unirse, si mal no recuerdo, y te podés unir justamente también a este canal, que sin querer, subiendo videos martes, jueves y domingo, llegó a lo solicitado por YouTube, que nunca será ni un contenido popular, ni que va a monetizar muchos dólares, es más todo lo contrario, porque YouTube te exige X cantidad, estuve leyendo hace poquito, X cantidad de un mínimo, como para recién otorgarte tal vez algún que otro peso argentino, teniendo en cuenta que vivimos en Argentina, aparte va a estar lleno de impuestos, así que... Pero esto no es por lo económico, sino para compartir la pasión por los Rolling Stones, que es tan grande que hasta amigos te genera. Fíjate en la descripción que hay más de 110, 115 videos allí en la lista de reproducción de Rolling Stones para que puedas ver.